Hola, hoy nos metemos en un tema fascinante y un poco misterioso, ¿no? El origen oculto de algunos miedos, ansiedades, patrones que a veces no entendemos de dónde salen. Y si resulta que parte de eso que sentimos, pues no empezó del todo con nosotros, en nuestra vida. Vamos a explorar esto desde dos perspectivas, ¿eh? Bueno, muy distintas, basándonos en el trabajo de dos autores. Por un lado, Mark Walling, con Este dolor no es mío. Él se enfoca en cómo los traumas de nuestros antepasados pueden, digamos, repercutir en nosotros. Y por otro lado, tenemos al doctor Brian Weiss y su libro Muchas vidas, muchos maestros, que nos abre a la idea de que algunos traumas podrían venir de vidas pasadas. Así que nuestra misión hoy es un poco desentrañar estas ideas. ¿Cómo pueden experiencias que no vivimos, ya sean familiares o de otras vidas, influirnos hoy? Vamos a analizarlo a fondo. Empecemos por el linaje, ¿te parece? La herencia familiar, con Mark Wallo. Su idea central es potente. Dice que a veces ese dolor, esa angustia, ese patrón que se repite, pues no empezó con nosotros. Podría ser un eco de traumas de padres, abuelos. Heredado. Y lo interesante, yo creo, es cómo intenta conectar esto con investigaciones científicas recientes. Habla de epigenética, de neurociencia, o sea, no es solo una idea psicológica abstracta. Estos estudios sugieren que los efectos de un trauma fuerte podrían, de hecho, transmitirse biológicamente. Hay mecanismos que podrían explicarlo. Claro, no es solo me lo contaron o lo sentí en el ambiente. No, no. Podría haber algo más físico, digamos. Woollin, de hecho, parte de su propia historia, ¿no? Cuenta que perdió la visión Sí, y buscó respuestas por todos lados. Gurús, meditación. y al final cayó en la cuenta de que sus miedos más profundos, eso de sentirse solo, desvalido y arruinado, tenían eco en traumas de su familia. Exacto. Y la curación, para él, vino el mirar hacia adentro, claro, pero también hacia su linaje, y sobre todo al reconciliarse con sus padres. Que eso suele ser. Uf, complejo. Sí. Y ahí es donde la epigenética entra como posible explicación. Walling sugiere que un estrés muy bestia, un trauma, puede dejar como unas marcas químicas en el ADN. Bueno, no en el ADN en sí, sino en cómo se leen los genes. Y esas marcas podrían, teóricamente, pasar a hijos y nietos a través de óvulos y espermatozoides, afectando cómo se expresan sus genes. Vaya. Cita estudios, por ejemplo, los de Rachel Yuda, con hijos de supervivientes del Holocausto. Encontraron alteraciones hormonales relacionadas con el estrés, parecidas a las de sus padres, aunque ellos no vivieron el Holocausto. Qué fuerte. O a estudios con animales. El estrés en una generación afecta el comportamiento de las siguientes. Incluso habla del entorno biológico compartido. Fíjate, antes de nacer compartimos espacio celular con nuestra madre y de rebote con la abuela materna, porque el óvulo del que nacimos se formó en nuestra madre cuando ella estaba en el útero de la abuela. Madre mía, es como una muñeca rusa biológica. Algo así. 3 generaciones en un mismo espacio inicial, digamos. Es impactante, la verdad. Y para intentar descifrar esto, Walling propone una herramienta, el lenguaje nuclear. Eso es. Son esas palabras o frases cargadas emocionalmente que usamos a veces sin darnos cuenta y que serían como pistas hacia el trauma original. Pone ejemplos muy gráficos. Sí, los ejemplos ayudan mucho a entenderlo. Como el caso de Jesse. A ver. Un chaval con un insomnio terrible desde los 19 años, un miedo brutal a dormirse y no despertar. Uf. Resulta que, investigando con Woollin, descubre que tuvo un tío, Colin, al que no conoció, que murió congelado. ¿A qué edad? A los 19 años. Se quedó dormido en la nieve. Vamos, se dejó ir. Jesse, sin saberlo, parecía revivir ese terror a dejarse ir en el sueño. Las palabras que usaba eran la clave. Increíble. La conexión es... Es muy directa, en ese caso sí. O el otro caso, Gretchen. Un miedo inexplicable a morir incinerada, sin base en su vida. Exacto. Y descubre que su abuela, judía, convertida al catolicismo, fue la única superviviente de su familia. Los demás murieron en los hornos de Auschwitz. La abuela nunca habló, pero el trauma estaba ahí, silenciado. Y Gretchen usaba palabras como evaporada, incinerada, palabras que conectaban directamente con ese horror, el lenguaje como puente inconsciente. Tal cual. Y aquí Woollin también se apoya en gente como Bert Hellinger, con la idea de la lealtad inconsciente. Lealtad inconsciente. Sí, la idea es que, sin saberlo, podemos ser leales a un familiar que sufrió, que fue excluido.
y repetimos parte de su destino o sufrimiento como para, no sé, pertenecer, equilibrar algo. Pone el ejemplo de John. Fue a la cárcel por un desfalco, pero sentía que no era del todo su culpa. Descubrió que su padre había cometido un asesinato años atrás, pero nunca fue condenado. Y él estaba... Inconscientemente, parecía estar pagando la deuda del padre. La idea es que todos pertenecen al sistema familiar, incluso los destinos difíciles. Y ojo que los hermanos pueden heredar el mismo trauma, pero manifestarlo de formas súper distintas. Vale, entonces el método de bullying es escuchar tu lenguaje, sobre todo el de tus miedos o quejas recurrentes, Ajá. encuentra esas palabras clave, ese lenguaje nuclear, y luego investiga en tu historia familiar si algo encaja. Y si encuentras una conexión, trabajarla. Comprenderla, usar frases sanadoras, imágenes, para romper el ciclo. Y destaca mucho lo de sanar la relación con los padres, ¿no? Como paso fundamental. Fundamental, sí. Por difícil que sea. Suena muy potente, sí. Pero, a ver, una pregunta inevitable. La conexión entre una frase hoy y un evento del bisabuelo. ¿Cómo estar seguros? ¿No puede ser casualidad, una interpretación a posteriori? ¿Qué solidez tiene eso? Es una pregunta muy lógica, claro. Bolling se basa mucho en su clínica, en los resultados que ve. La conexión súper específica palabra-evento ancestral es difícil de probar con el método científico estándar. No hay un diccionario validado, vamos. Claro. Pero lo que sí tiene más respaldo científico, como decíamos, es la idea general de la transmisión epigenética. La posibilidad de que el trauma deje una huella biológica que predisponga. El lenguaje nuclear sería su herramienta para explorar esa posible conexión en terapia. La validación para él está en si ayuda a la persona, si le da alivio y comprensión. Entendido. Una herramienta de exploración, más que una prueba científica en sí. Vale. Fascinante mirar la historia familiar así. Ahora, si te parece, cambiamos totalmente de tercio, de la herencia familiar a algo aún más expansivo y quizás más polémico. ¿Y si el trauma viene de vidas pasadas? Y aquí entra Brian Weiss. Sí, el caso de Weiss es llamativo por quién era él. No era un gurú ni nada parecido. No, era psiquiatra. Y de los reputados, formado en Yale, jefe de psiquiatría en el Mount Sinai de Miami. Muy científico, muy tradicional. Y su libro, Muchas vidas, muchos maestros, es la crónica de cómo una paciente, Catherine, le voló los esquemas. Cuéntanos de Catherine. ¿Por qué fue a ver a Weiss? Pues llegó con un cuadro de fobias tremendo. Miedo al agua, a la oscuridad, a ahogarse, a sitios cerrados, ataques de pánico, muy incapacitante. Vaya. Weiss probó con ella la terapia convencional más de un año. Infancia, relaciones, lo típico. Pero nada, avances mínimos. ¿Y entonces? Pues como último recurso, y con bastante escepticismo, decidió probar la hipnosis, pensando que igual desbloqueaba algún recuerdo infantil reprimido. ¿Y ahí? ¿La sorpresa? Total. Bajo hipnosis, Catherine recordó cosillas de la infancia, sí. Como que la empujaron a una piscina. Vale, eso explicaba algo del miedo al agua. Pero de repente, zas, empieza a describir una escena, de otra vida. Se ve como Araronda, año 1863 a.C., en un sitio tipo Egipto antiguo. ¿Cómo? Y relata cómo muere ahogada en una inundación con su hija. Lo fuerte no es solo el relato, sino que después de revivir eso, su fobia al agua y ahogarse casi desapareció. Anda ya. Para un psiquiatra tradicional, ¿eso tuvo que ser? Un shock absoluto. Al principio buscó explicaciones. Fantasía, criptomnesia, recordar algo leído y creer lo propio. Lo normal, supongo. Claro. Pero Catherine empezó, sesión tras sesión, a relatar más vidas pasadas. Y cada una parecía conectar con algún síntoma o patrón suyo. ¿Y eso le hizo investigar? A fondo, se puso a investigar sobre reencarnación. Descubrió que estaba en muchas culturas, religiones, aunque según él se eliminó del cristianismo oficial en el concilio de Nicea. Ah, ¿sí? Por influencia de Constantino, dice él, aunque algunos padres de la Iglesia como Orígenes parecían aceptarla. La teoría que maneja Weiss es la típica. Las almas reencarnan, a menudo en grupo, para aprender lecciones, resolver karma. ¿Y qué otras vidas recordó Catherine? ¿Alguna más relacionada con sus síntomas? Recordó unas 12 en el libro. Una como sirvienta que preparaba cadáveres en la antigüedad, quizás conectado a sensibilidades suyas. Otra como esclava en Virginia.
Madre mía. Una en la que murió por una plaga transmitida por agua, que Weiss relacionó con su fobia a tragar pastillas. Curioso. E incluso una como Erich, un piloto alemán en la Segunda Guerra Mundial que murió sintiendo que todo era en vano, quizá relacionado con sentimientos de futilidad suyos. Cada vida revivida parecía liberar algo. Pero espera, que hay más, lo más extraordinario quizás. Aún hay más. Sí. La aparición de los maestros y el estado intermedio entre vidas. En trances muy profundos, Catherine no solo relataba vidas, a veces canalizaba mensajes. Mensajes ¿De quién? de supuestas entidades espirituales superiores. Daban sabiduría, explicaciones sobre la vida, el amor, la reencarnación, pero lo que ya rompió el escepticismo de Weiss fue cuando estos maestros, a través de Catherine, le dieron detalles súper privados de su propia vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Detalles de su padre fallecido, Abram, hasta su nombre hebreo, que Weiss le había puesto a su hija. Y sobre un hijo suyo que murió bebé, a los 23 días, de una cardiopatía rarísima. No me digas. Detalles que Catherine no podía saber de ninguna manera. Eso fue lo que le convenció de que aquello era real, más allá de la psicología. Es que eso es muy fuerte. Pero claro, volvemos a la perspectiva escéptica. La hipnosis, la sugestión. ¿Cómo responde Weiss a quien dice que son fantasías, metáforas del inconsciente o recuerdos inducidos por él mismo sin querer? Lo aborda así. Reconoce la polémica y que probar la reencarnación científicamente es imposible hoy por hoy, pero argumenta varias cosas. La coherencia y detalle de los relatos de Catherine y otros pacientes, la información anómala, como lo de su familia, y sobre todo, para él como médico, los resultados. Pacientes que no mejoraban con nada, de repente resolvían síntomas muy antiguos tras estas regresiones. La eficacia terapéutica como evidencia. Exacto. Para Weiss eso pesaba mucho. Dice que ha tratado a miles de pacientes así después de Catherine con resultados parecidos, más allá de si es literal o metafórico. Bien, pues tenemos dos enfoques, wow, muy distintos. Herencia familiar y epigenética por un lado, viaje del alma y vidas pasadas por otro. Dos mapas diferentes para ese territorio oculto del trauma. ¿Cómo juntamos esto? ¿Se contradicen? Esa es la gran pregunta, claro. Lo fascinante es que, aunque partan de sitios tan distintos, uno más biológico o familiar, otro más metafísico o transpersonal, coinciden en algo clave. Lo que nos afecta hoy puede venir de experiencias que no son nuestras, de esta vida consciente. Hay una memoria celular, familiar, álmica, llámala como quieras, que va más allá de nuestra biografía. Y ambas dicen que sacar eso a la luz es sanador. Eso es. El método cambia. Goulin usa el lenguaje, la historia familiar, Weiss la hipnosis, pero el objetivo final es parecido, entender de dónde viene el dolor para liberarnos. Entonces podrían incluso complementarse. Quizás algunas cosas vienen del linaje y otras de más atrás. Es una posibilidad que algunos plantean, sí. Quizás la epigenética explica ciertas tendencias o vulnerabilidades familiares y las vidas pasadas explican afinidades raras, fobias muy específicas, sensaciones de déjà vu o conexiones o rechazos inexplicables. O quizás son solo lenguajes distintos del inconsciente para procesar heridas. También, no hay una respuesta única que las reconcilie para todos. Pero lo valioso, yo creo, es que ambas nos invitan a ampliar la mirada sobre nosotros mismos, a buscar respuestas más allá de lo obvio. Recapitulando entonces, hemos visto con Wolin cómo las sombras de los traumas familiares pueden alcanzarnos quizás hasta biológicamente. Y con Weiss hemos explorado la idea de que podríamos llevar ecos de otras vidas del alma. Al final, ¿qué significa esto? Pues que quizás nuestras luchas internas, esas que no entendemos, tienen una historia detrás mucho más profunda de lo que pensamos. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, para darle una vuelta. Más allá de si la fuente es memoria genética, epigenética o memoria del alma, ¿podría la simple disposición a explorar estas historias ocultas, sean lo que sean en realidad, darnos una vía para entender y sanar patrones que a veces se resisten a todo? Nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto de nuestro paisaje interior es solo nuestro? ¿Y cuánto es un eco, una resonancia de historias mucho más grandes, familiares o transpersonales? Una pregunta que, bueno, da para seguir pensando, ¿no?